En este video vamos a hablar de la cónica, la parábola. Y la parábola se define como el lugar geométrico que está constituido por los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Es decir, en una parábola, que es esta curva, yo cuento con dos puntos, uno que se llama vértice y otro que se llama foco, y una recta que se llama directriz. Yo puedo definir una parábola si tengo un punto que está a la misma distancia de un punto que se llama foco y de una recta que se llama directriz. Por ejemplo, este otro punto que tengo aquí. Si equidista, si hay la misma distancia entre un punto que se llama foco y una recta que se llama directriz, entonces lo que yo voy a constituir es esta curva que se llama parábola. La parábola tiene puntos importantes que necesitamos definir y conocer. El primero de ellos es lo que se llama eje de simetría. El eje de simetría es una recta que va a pasar por el foco y que es perpendicular a una directriz. Entonces, este eje de simetría que pasa por el foco y que es perpendicular a una recta que se llama directriz, es a lo que se le llama eje de simetría. Y se llama eje de simetría precisamente porque a ambos lados de ese eje yo tengo la curva de la parábola y es exactamente lo mismo lo que ocurre de este lado que lo que ocurre de este otro. El siguiente punto se llama foco, es la letra F mayúscula, que es el foco de la parábola, y ese foco con respecto a la directriz se encuentra posterior, con respecto al vértice se encuentra posterior a él. Es decir, si yo tengo aquí mi vértice, mi foco estará hacia arriba, o si aquí estuviera mi vértice y mi parábola abriera hacia abajo, mi vértice estaría aquí abajo. El siguiente elemento importante es lo que se llama directriz de la parábola, que es una recta que se encuentra también a una distancia del vértice. El siguiente punto que vamos a analizar es a lo que se le llama lado recto. El lado recto, que es LR, es una recta que pasa por el foco y que es perpendicular al eje de simetría. Si este es el eje de simetría, entonces el lado recto debe de pasar por el foco y debe de ser perpendicular al eje de simetría. Este lado recto es muy importante porque me dice qué tan abierta o tan cerrada está mi parábola, dependiendo del valor del lado recto. Finalmente, yo tengo uno de los elementos más importantes para la resolución de problemas de la parábola, que es el llamado parámetro, letra P minúscula. Ese parámetro es una distancia dirigida. Ahorita aclaro lo que es dirigida. Esa distancia está entre el vértice y el foco. Entonces, si este es mi vértice y este es mi foco, la distancia que hay entre los dos es a lo que se le llama P. Es dirigida porque ese valor de P va a tomar un signo. Si yo tengo con respecto a mi vértice que el foco está sobre el vértice, entonces el valor será positivo, ya que aquí mi coordenada es 0,0. Lo que quede arriba del vértice va a ser positivo. Pero, ¿qué pasaría si mi parábola fuera esta? Mi foco quedaría aquí abajo, entonces. Y entonces esta distancia que se llama P, como está hacia abajo en el eje de las Y, pues va a tomar un valor negativo. Eso es lo que es una distancia dirigida, una distancia que tiene signo, que tiene sentido. Una vez vistos los parámetros, vamos a ver dos casos que tenemos que analizar, que son los casos de que tengamos parábolas horizontales, como es este caso que tengo aquí, o como el caso de que yo tenga parábolas verticales, que es este caso. En el caso de las parábolas horizontales, yo ya voy a hacer referencia a que estas parábolas están ubicadas en un eje de coordenadas y que el vértice en ambos casos, de las horizontales que tengo aquí, este vértice está en 0,0 en ambos casos. Como ya habíamos analizado, el foco se va a encontrar a una distancia P del vértice. En este caso, como mi foco está
hacia la derecha del eje de las X, por ser una parábola horizontal, pues entonces el valor de P que separa al vértice del foco va a ser mayor a 0 o positivo. En el caso de la parábola horizontal que yo tengo en el otro lado que abre hacia la izquierda, yo voy a tener que la distancia entre el vértice y el foco es una distancia P, pero como es hacia la izquierda en el eje de las X, pues va a ser negativa, es decir, P es menor a 0. Una pregunta importante es ¿cómo reconozco yo que tengo una parábola horizontal? Pues porque el eje de simetría, que es el que pasa por el vértice y por el foco, va a ser paralelo o va a quedar sobre el eje de las X. Así yo sé que mi parábola es horizontal. Ahora mi parábola horizontal puede abrir hacia la derecha o puede abrir hacia la izquierda. Ya vimos el impacto que eso tiene sobre el valor de P. Ahora en ambos casos, del lado contrario a donde yo tengo el foco, siempre voy a tener a mi directriz, que es una recta vertical. Como es una recta vertical, pues entonces la ecuación va a ser X igual a P. Positiva en el caso de las parábolas que abren a la izquierda, porque la directriz quedó del lado positivo del eje de las X, y acuérdense que vale P porque la distancia que separa al vértice de la directriz también es P. Y en el caso de la parábola que abre hacia la derecha, la directriz queda en el sentido contrario, y como quedó sobre el eje de las X negativo y la distancia que lo separa es P, pues entonces la ecuación va a ser igual a X igual a menos P. ¿Cuál sería la ecuación para este caso? En el caso de estas dos parábolas que analizamos horizontales, yo voy a tener la ecuación ordinaria, en este caso, o estándar, en donde la ecuación de una parábola horizontal va a ser igual a y cuadrada igual a 4 veces P por X. El foco de esta parábola, su coordenada va a quedar en P, 0. Es decir, este foco, si este es el vértice que está en 0,0 y la distancia que separa el vértice del foco es P, entonces el foco va a quedar en un valor de X de P y en un valor de Y de 0. Y en el caso de este también, va a quedar aquí en P, 0 y aquí en 0,0. Aquí, ¿quién va a hacer la diferencia? Porque esta coordenada tiene que ser negativa. Lo que hace la diferencia es este valor de P. Y en este caso, lo que hace la diferencia es este valor de P. La directriz, como es una recta que es vertical, y las rectas verticales tienen una ecuación de X igual a C, pues entonces la directriz es X igual a menos P, porque la directriz tiene un valor de una separación con respecto a el vértice de P. Va a ser menos porque siempre está con signo contrario de la P que maneja el foco. Si P para el foco es positiva, entonces en la directriz es negativa. Si P para el foco es negativa, entonces para la directriz es positiva. Por eso es el signo que tengo aquí. Finalmente el lado recto es 4 veces el valor de P por el valor absoluto. Y acuérdense que este valor es importante porque me dice qué tan abierta está mi parábola. Tengo otros dos casos que son el caso de la parábola vertical. En el caso de la parábola vertical se parece mucho a la que acabamos de ver. Yo tengo una parábola vertical que abre hacia arriba, una parábola vertical que abre hacia abajo. La que abre hacia arriba tiene su directriz del lado opuesto, la que abre hacia abajo tiene su directriz del lado opuesto. En el caso de la parábola que abre hacia arriba, la distancia entre el vértice y el foco es positiva, por eso P es mayor o igual a 0. Y la directriz es una recta horizontal, entonces la ecuación será Y igual a menos P, porque el valor de P que hay entre el vértice y la directriz es hacia abajo. En el caso de la parábola que abre hacia abajo es lo contrario. Entonces aquí lo que yo tengo es el vértice, el foco queda hacia abajo en el eje de las Y, entonces el valor de P será menor a 0 o negativo. Y el de la directriz que queda hacia arriba, entonces la ecuación será Y igual a P. La ecuación de una parábola que es vertical, la ecuación estándar, va a ser igual a X cuadrada igual a 4P por Y. Si ustedes se fijan con respecto a las parábolas horizontales,
que es que la ecuación, en el caso de las horizontales, el término cuadrático es y el lineal es x. En el caso de las verticales que estoy analizando ahorita, entonces el término cuadrático es x y el lineal es y, es lo opuesto. El foco estará, como ahora el movimiento es vertical con respecto al vértice, pues estará en 0, p, es decir, el valor de p se aplica al movimiento en y. Contrario a lo que vimos aquí, que el valor de p es con respecto al movimiento en x. La directriz es una ecuación de una recta horizontal. Las ecuaciones de la recta horizontal son y igual a c, siéndose una constante. En el caso de la parábola es y igual a menos p. Ya vimos que este menos se debe a que la directriz siempre queda en sentido opuesto del foco. Entonces, si el foco tiene un signo, la directriz va a tener el signo opuesto. Y finalmente el lado recto lo obtengo igual, como 4 veces p por su valor absoluto. Esto es todo con respecto a las parábolas que tienen el vértice en el origen de un eje de coordenadas, es decir, en 0, 0, y a la característica de las mismas. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.